Hola a todos. Voy a tratar de explicarles la parte conceptual y teórica de la radiación del cuerpo negro, que es el precursor de lo que se conoce hoy día como la física cuántica. Todos los cuerpos reflejan, absorben y emiten radiación electromagnética. Si nosotros tomamos la superficie de cualquier cuerpo y le hacemos incidir una onda electromagnética sobre ella, entonces este va a absorber parte de esta onda y va a emitir parte de lo que absorbió. De igual forma va a haber una parte reflejada que simplemente es la que rebota en el cuerpo y se va, sin ser absorbida y obviamente sin ser emitida. Todos los cuerpos actúan de esta forma y todo esto va a depender en realidad de su textura, de sus dimensiones, de su forma geométrica en general. Los humanos también emitimos radiación electromagnética, solo que no la podemos ver, que es la parte del infrarrojo. Recordando un poco el espectro electromagnético, tenemos ondas de radio, ondas de microondas, ondas infrarrojo, lo que le mencioné anteriormente, la parte visible de los colores que conocemos, desde el rojo hasta el violeta, y posteriormente el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. En esta parte las longitudes de onda son mucho más grandes en comparación a la de este lado y así va a ir disminuyendo. Bueno, la parte de la emisión es mucho más evidente y empírico, ya que gracias a la termodinámica sabemos que la energía es transformada también en energía térmica o en energía calorífica. Mientras mayor temperatura, mayor la emisión de energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando calentamos un cuerpo y acercamos la mano, sentiremos esa emisión, esa energía, ¿no? Y si se aumenta la temperatura, vamos también a sentir ese aumento de la energía o del calor. ¿Por qué los cuerpos emiten y absorben radiación? Es claro que la materia está compuesta de átomos y moléculas y son estas entidades las que provocan este proceso, que es la esencia de la mecánica cuántica. Es decir, que todos los cuerpos emiten radiación electromagnética. En algunos es visible y en otros no. Visibles me refiero a que brillan o emiten luz y otros no. Esto se debe al movimiento caótico que compone la materia. La idea en sí era estudiar la luz propia que emite cada cuerpo, ya que el cuerpo es bombardeado constantemente de luz en todas las direcciones. Entonces, ¿cómo diferenciamos la luz propia del cuerpo a la luz que rebota en el mismo cuerpo? Con esto me refiero a que suponiendo yo quiero saber la luz propia de este lápiz, ¿cómo podría darme cuenta cuál es la luz propia si ahora está siendo bombardeado por la luz de mi cámara, la luz que emito yo, la luz que emite la hoja, etcétera? Si un cuerpo real refleja, absorbe y emite parcialmente dependiendo del cuerpo, era difícil investigar el fenómeno. Fue entonces que Gustav Kirchhoff introdujo el concepto de cuerpo negro, que es un caso límite y teórico, en el que toda energía incidente desde el exterior es absorbida y toda la energía absorbida del interior es emitida y no refleja absolutamente nada. Es lo que le decía anteriormente, que se incide una onda electromagnética, pero ya no va a haber esta parte reflejada y lo que se va a absorber va a ser toda esa onda electromagnética y se va a emitir todo lo que se absorbió. A este fenómeno se lo denomina como la radiación del cuerpo negro. En la naturaleza no existen cuerpos negros. Según la ley de Gustav Kirchhoff, todos los cuerpos negros se comportan de la misma forma, o sea que es universal. El espectro del cuerpo negro depende solamente de su temperatura y no depende ni del material, ni de su forma, ni de sus dimensiones. Se buscó un modelo lo más aproximado al del cuerpo negro, que fue lo que se conoce como cavidad radiante, para determinar la ley que describiera mejor el espectro para cualquier temperatura dada. Obviamente todo esto visto desde la física clásica. Me refiero a todo hasta las famosísimas ecuaciones de Maxwell. Este modelo del cuerpo negro o cavidad radiante consistía conceptualmente en una caja de color negro cerrada, por eso el nombre de cuerpo negro,
en el cual tendría un orificio muy pequeño en comparación de su forma. A este cuerpo se le iba a introducir una onda electromagnética a través del orificio y dentro se iban a ir formando diferentes tipos de onda a medida que la temperatura se incrementase, lo que significaba que la luz que iba a salir por este orificio iba a ser solamente la luz propia de este cuerpo. Observando detalladamente lo que sucedía dentro de la caja, como bien había mencionado, se iban a crear diferentes ondas de acuerdo al incremento de la temperatura. Entonces tendríamos ondas largas, ondas un poquito más cortas y ondas cortas. Podemos observar a medida que se van incrementando la cantidad, se iba a ir incrementando las ondas con longitudes de onda muy pequeñas. Estadísticamente, entonces, la cantidad de ondas que estaría dentro de esta caja sería en su gran mayoría ondas de la parte del ultravioleta hacia adelante. La luz que saldría del orificio debería ser completamente radiactivo y dañino para nosotros. Esa era la manera en la cual pensaban los físicos de forma conceptual. Pero en el experimento real se dieron cuenta que esto no era así y justamente por ese problema de que no salió lo que ellos esperaban es lo que se lo denominó como la catástrofe del ultravioleta. Otra forma de ver esta catástrofe del ultravioleta es si nosotros calentamos una barra de metal. Este metal va a ir tornándose de colores rojizos, anaranjados, amarillentos. Llegado a ese punto podemos seguir incrementando la temperatura. Pero nosotros deberíamos ser incapaces de ver esta barra de metal, ya que a partir de la parte del violeta hacia adelante llegaría la parte del ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, entonces debería desaparecer. Pero esto no sucede. Hablando ahora de la parte del experimento real de la cavidad radiante, sabemos por la ley de Kirchhoff que no va a depender ni del material, ni de su forma, ni de sus dimensiones, solo va a depender de su temperatura. Entonces, lo que podemos observar acá es un cuerpo con un corte transversal, en el cual posee lo que es un orificio muy pequeño en comparación a su forma. ¿Y esto en qué consiste? Si nosotros incidiéramos una onda electromagnética continua, al incidir esta onda electromagnética va a ingresar a través del orificio dentro del cuerpo. Al chocar con la superficie interior de las paredes de la cavidad, lo que va a pasar es que va a ser absorbida completamente esta onda electromagnética y va a emitir también una radiación electromagnética, ¿no? Y, obviamente en forma de onda. Y esto se va a dirigir hacia otra parte de esta cavidad radiante, hacia otra parte de las paredes, en el cual en ese punto va a suceder lo mismo, del cual va a absorber completamente esa onda electromagnética y va a emitir con la misma energía la onda electromagnética. Y así sucede constantemente dentro de esta cavidad radiante, ya que debe existir un equilibrio térmico, ¿no? Cuando hay una mayor temperatura entre dos medios, necesita transferir justamente energía hacia el otro para que exista ese equilibrio. ¿Cómo hacemos nosotros para aumentar la temperatura dentro de este cuerpo? Podemos aumentar o variar o modificar la intensidad. Y esto es gracias a la física clásica, ya que en la física clásica lo que nos dice que la intensidad es proporcional a la energía al cuadrado. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la intensidad de esta onda electromagnética, en ciertos puntos o en ciertos lapsos van a ir formándose ondas estacionarias, ¿no? Recordando un poco, las ondas estacionarias son cuando nosotros tenemos un medio que está entre dos extremos fijos y perturbamos este medio, se va a crear lo que es una onda y al llegar al otro extremo va a retornar de forma contraria. Al retornar de forma contraria va a haber una interferencia entre las ondas, ¿no? Y en el cual se van a ir creando lo que son los antinodos y los nodos.
Bueno, esto sería lo que es la onda estacionaria y lo que sucede dentro, obviamente en tiempos muy pequeños, y esto va a suceder a medida que se va a ir cambiando la intensidad de esta onda. La emisión de estas ondas electromagnéticas va a salir por este orificio. Lo que va a salir va a ser la radiación total de energía de este cuerpo. El objeto de estudio es justamente esta radiación que va a salir a través de este orificio. Gracias a este experimento se pudo obtener una gráfica en función de la radiancia total con la frecuencia. Y esto fue de acuerdo a la ley de Kirchhoff, ya que él enunciaba que la energía absorbida con un tipo de frecuencia era emitida con la misma frecuencia. En la gráfica de la radiancia total en función de su frecuencia y a una temperatura constante, se observa claramente que a medida que la frecuencia está en aumento, en un inicio la radiancia total incrementa, llegando a un punto en el cual la radiancia total comienza a disminuir de forma exponencial. Con toda la información, Stefan y Wolfman enunciaron que la radiancia en función de la frecuencia era proporcional a la temperatura a la cuarta. Y esta constante de proporcionalidad es lo que denominamos la constante de Stefan-Boltzmann por temperatura a la cuarta. Este resultado no era más que integrar desde 0 a infinito del área bajo la curva de la gráfica, lo que es decir, la radiancia total en función de la frecuencia por un diferencial de la frecuencia. Y esta es la ley de Stefan-Boltzmann. Acá se los dejo el valor de la constante de Stefan-Boltzmann, sus unidades de medida, que es watts metro cuadrado por Kelvin en la cuarta, y la ley de Stefan-Boltzmann es watts sobre metro cuadrado. Después tenemos la ley del desplazamiento de Wien o Wien, que nos indica que la temperatura por una longitud de onda máxima va a ser igual a una constante, denominada la constante de Wien, con este valor, metro por Kelvin. Este sería la ley de desplazamiento de Wien o Wien. Se realizó una gráfica que ahora la radiancia total va a estar en función de la longitud de onda. La ley del desplazamiento de Wien lo que nos quiere reflejar es que a medida que aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura, la longitud máxima de cada temperatura tomada se va a desplazar tanto hacia un lado o hacia el otro. En este caso, podemos observar que la temperatura va a ir en aumento, siempre tomando en cuenta que la temperatura va a ser constante. Vemos que la longitud máxima de cada temperatura se va a desplazar hacia el cero, lo que significa que la longitud de onda va a ir disminuyendo. Podemos denotar entonces que la temperatura va a ser inversamente proporcional a la longitud máxima y la constante de proporcionalidad va a ser la constante de Wien. Despejando la longitud máxima tendríamos lo que ya les había mencionado, la ley del desplazamiento de Wien o Wien. Con la ley de Stefan-Boltzmann inició el conflicto mayor. Sabían el resultado de integrar la radiancia total en función de la frecuencia, pero el verdadero problema estaba en encontrar la función de integración, o sea, una función que esté en función de la frecuencia y que al integrar dé como resultado la ley de Stefan-Boltzmann, ya que conocían el resultado pero no la función. Entre los más conocidos que decidieron dar hallazgo a este inconveniente fueron Wien, Rayleigh, Jean y Max Planck. Hemos visto la radiancia total en función de la frecuencia y también hemos visto la radiancia total en función de su longitud de onda. Y esto se debe a que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. En esta gráfica, cuando el espectro electromagnético empieza a aumentar en función de su frecuencia, estaríamos más cerca del ultravioleta. Por eso he colocado acá en esta gráfica el ultravioleta de este lado.
Y a medida que la frecuencia empieza a disminuir, estaríamos de la parte del infrarrojo. Pero si tomamos en cuenta ahora la longitud de onda, vemos que a medida que la frecuencia aumenta, las longitudes de onda comienzan a disminuir. Por esa razón, en esta gráfica lo he colocado al revés. En este lado estaría el ultravioleta, porque las longitudes de onda serían mucho más cortas, y a medida que la longitud de onda aumenta, estaría la parte del infrarrojo. Rayleigh Jeans y Bien presentaron sus funciones. La función de Bien encajaba aproximadamente en la parte de frecuencias altas y creciendo exponencialmente, y no era correcto en frecuencias cortas, lo que es lo mismo que encajaba a longitudes de onda cortas y no en las longitudes de onda largas. Pasó a ser conocido como la catástrofe del infrarrojo. La función de Rayleigh-Jeans era igual a 2pi por la velocidad de la luz por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre longitud de onda a la cuarta. Esta constante de Boltzmann es diferente a la constante de Stefan Boltzmann. Si analizamos directamente la función, vemos que si la longitud de onda tiende al infinito, obtendríamos un valor. Pero si la longitud de onda tiende al cero, la función o la intensidad tendería al infinito, lo que no es posible. Gráficamente vemos que encajaba en la parte de frecuencias cortas y también en la parte de longitudes de onda largas. Y a esto se lo conoce como la catástrofe del ultravioleta. Es ahí donde hace su aparición Max Planck. En el experimento de la cavidad radiante, plantea algo completamente loco para la física clásica, para la física del electromagnetismo de Maxwell y para él mismo. Su hipótesis se basaba en el que los átomos que conforman las paredes de la cavidad se comportarían con un movimiento armónico y que entregarían energía solo en paquetes o cuantos de energía. Y no sería como un movimiento armónico de la física clásica, que la energía podía ser un valor cualquiera continuo, sino solo podía tomar valores discretos. Es decir, que la energía era igual a un múltiplo por h por la frecuencia, donde h era la constante de Planck. Y esta es la primera vez donde vemos esta constante, con este valor joules por segundo. Y que n podía tomar valores solamente discretos, que pertenecen a los números naturales. Max Planck planteó una función que se ajusta perfectamente al de la gráfica. Si nosotros integramos esta función, nos va a dar como resultado la ley de Stefan Boltzmann. Acá les dejo la función de la radiancia total, que es igual a la intensidad en función de su longitud de onda, como también en función de su frecuencia. Se la conoce como la ley de radiación de Planck. Gracias a la hipótesis de los paquetes o cuantos de energía, Max Planck fue acreedor del premio Nobel. Continuamos en el siguiente video.